Buenas tardes, Emily. compis, y qué, Soy yo. qué interesante lo que estáis diciendo, madre mía. Bueno, vamos allá hoy con el mejor perdón. Empezamos. La sección de hoy está inspirada en las enseñanzas de un monje budista llamado Lama Rinchen. Es un divulgador con miles de seguidores que habla de espiritualidad de un modo muy cercano y muy práctico. Tiene una voz y una forma de hablar que atrae, siempre encontrando las palabras exactas, a mí esto me maravilla, inspirando a decenas de miles de personas. Vamos Perdona, ¿cómo se llama el entonces, monje? Lama Rinchen, ¿cómo suena? Tal cual, Lama Rinchen. ¿Es al que Y tú es muy, sigues, Álvaro? es muy Sí, habitual de eh, YouTube. Sí. ahora ha ascendido o ha cambiado la categoría y se llama Tempo. Ya no es Lama, es Ah, Tempo. Caramba, ah. caramba, Ya, pues sabía que ibas a aportar algo de información. Ahora voy a poner la foto porque yo también le sigo. De hecho, ahora está el reto de meditación de 21 días. ¿No lo habéis caramba, visto en carambita, YouTube? carambiruli. Sí. Bueno, 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 pues continúa. Era para confirmar que decimos, estábamos hablando de la misma persona, sí. ole, ole, decimos que el mejor perdón es el que no existe o no es necesario. Es decir, no hay nada ni nadie a quien perdonar. Vamos a verlo. Cuando alguien nos hace algo o nos ofende, nos encantaría que esa persona cambiara, que nos comprendiera, que comprendiera el dolor que nos ha hecho y que nos pidiera perdón. Spoiler, eso no va a pasar. Y no va a pasar porque se trata de nuestro propio camino, de nuestra vida, no de la suya. Es decir, no es algo que nosotros debamos introducir en sus vidas para que ellos cambien, sino que forma parte de nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual. Y hay que respetarlo. Cada uno está en su etapa y por eso no debemos esperar que alguien pueda comprender lo que en ese momento es incomprensible para ellos por ese estadio en el que están, ese momento espiritual o de crecimiento en el que se encuentran. Por lo tanto, no intentemos que otros te comprendan a la perfección o lo que necesitarías, esa disculpa que te gustaría escuchar o recibir del otro. Tú sigue trabajando en tu propio camino interior de comprensión, pero no pidas que el otro acepte ese error que cometió contigo, la causa que te hizo sentir mal. Una vez más, en esta sección, tenemos que aceptar que eso está pasando, lo sucedido, y que aunque no nos gusta o no es lo más justo para nosotros, es la realidad. Entonces, intentemos tener paciencia, mantener la paz y al mismo tiempo, si consideramos necesario, mejorar la situación e intervenir. ¿Cuándo? Pues a lo mejor en casos en que afecta a nuestro trabajo o afecta a nuestra seguridad, pero generalmente lo único que está en peligro es nuestro propio orgullo, nuestro pequeño orgullo. Y eso no es tan importante. Exacto, ese es. ¿No? Generalmente lo único que está en peligro o sentimos que está en peligro es nuestro pequeño orgullo y no es tan importante. Es nuestro ego el que nos hace encendernos para atacar y restaurar algo que no se ha roto ni dañado, pero él sí que vio esa ofensa, ese daño y ese dolor. La clave, cuando en algún momento nos encontramos enfadados, molestos, lo importante es no identificarnos con ese estado. Esto es clave. No sentirnos identificados con esa nube, con ese pensamiento, con esa contaminación. Sentir que es simplemente una nube tóxica contaminada que se ha acercado a nosotros, a nuestro campo, pero que no somos nosotros. Es decir, no somos nuestros pensamientos, tenemos pensamientos. Entonces, nosotros somos, perdón, el que se está dando cuenta de que ese pensamiento o nube contaminada ha venido a visitarnos. Esto que parece sin importancia es fundamental.
No somos nuestros pensamientos, tenemos pensamientos que, por cierto, van y vienen. Y entonces veremos que como solo es una visita, estos pensamientos, está de paso e igual que vino a vernos, se va. Es pasajera y transitoria, esta nube contaminada. No somos nosotros, es una energía tóxica, negativa, que simplemente está pasando por nosotros. Y en ese momento, besos en Carni, y en ese momento podemos conectar con el presente a través de la mejor de las llaves, que es nuestra propia respiración. En ese punto tenemos la oportunidad de aprender una gran lección sobre la ira o la rabia o lo que estemos sintiendo. No debemos tener la expectativa de que va a haber un antes y un después o que esto va a ser muy rápido y vamos a poder anular la ira en un chasquido de dedos como si fuera una varita mágica. No, será un cambio progresivo donde iremos disminuyendo la cantidad, la duración y la intensidad de ese brote de ira. Hay que tener paciencia, por tanto, para desmantelar el proceso de la ira. Bien, visto todo lo anterior, es necesario para comprender mejor y llegamos al momento de conocer y compartir el mejor perdón de todos. El mejor perdón es descubrir que no hay nada que perdonar ni nadie a quien perdonar. ¿Qué queremos decir? Hay alguien que te ha hecho mal, te ha hecho daño, te ha ofendido o molestado. Bien. También hay personas que no te han hecho nada, no te han hecho mal. Esto le va a hacer gracia a Álvaro. Aún, todavía, no te han hecho nada. Bien, queremos decir esto porque es probable que en algún momento te vayan a hacer algo, te vayan a hacer mal. ¿Por qué? Porque no son perfectas, no somos perfectos. Es decir, hablábamos antes de crecimiento o de niveles de desarrollo espiritual. Bien, pues todo aquel que no está iluminado, la mayoría de nosotros, puesto que aquí estamos el 99,9% de la población, es muy probable que te pueda hacer daño, pero ojo, un daño inconsciente, un daño involuntario, pues al no controlar sus pensamientos se deja llevar y esto deriva en emociones. Ira, enfado, rabia, envidia, celos. Por lo tanto, es muy probable, es más que probable que esas personas hagan daño, que nos hagan daño en algún momento de su inconsciencia, en su ignorancia, en esa falta de control de sus propios pensamientos y emociones. Yo más que falta de control diría falta de comprensión, que también lo decía Álvaro. Vamos a comprendernos y amarnos a nosotros mismos. Todo aquel que no está iluminado es, por definición o por lógica, imperfecto y, por tanto, tarde o temprano, en la relación con ese 99% de la población, la probabilidad de recibir desaires, desprecios o daño es muy alta. Yo he puesto aquí, somos pequeños peligros andantes en potencia para los demás, si no sabemos controlar bien nuestro interior. Es decir, tarde o temprano puede pasar algo que te produzca malestar, incluso, ojo, de las personas que más te quieren o los que están cerca. ¿Por qué? Porque esto no va de cariño, va de estar presente y de ser consciente en ese momento. Consciente de los pensamientos dañinos y no dejándose llevar de manera inconsciente por las emociones negativas que activan estos pensamientos negativos. Por eso podemos afirmar categóricamente que con toda seguridad te van a hacer daño. Con toda probabilidad, las personas no iluminadas, es decir, casi todos, que te rodean, te van a causar daño. Y ojo, tú, con total seguridad, incluso con tus mejores intenciones, vas a causar daño a otras personas. Recordemos, el 99% de las personas no estamos iluminados. Y esta es la realidad. Entonces, en ese escenario y comprendiendo lo anterior, podemos, ojo, perdonar por anticipado. Me explico. A mí me gusta decir comprender por anticipado.
perdonar por adelantado a todos los seres en general. Es decir, comprender que se encuentran, al igual que tú, al igual que yo, en su propio estado evolutivo, en su proceso, y es una situación en la que no están libres, no son realmente libres. Están, como a mí me gusta decir, marioneteados. No son libres porque se han dejado llevar por la ira, por la envidia, por los celos o por alguna de las energías negativas. Es decir, se han dejado llevar o manipular por el ego, por el miedo. Y en realidad es el miedo quien en ese momento, realmente y en silencio, está gobernando sus acciones, sus reacciones, mejor dicho. Es decir, reaccionan bajo los efectos de la ira, del impulso, del arrebato. Manipulados por emociones negativas, y aquí ya lo digo, marioneteados por emociones negativas. Yo suelo decir que no discuten las personas, discuten sus egos. Atención a esta frase, no discuten las personas, discuten sus egos. Insisto, manipulados o gobernados por el egocentrismo, por el ego. Entonces, de la misma manera que tú no siempre haces lo correcto, y lo sabemos, lo que te gustaría, y a veces te ves superado por tus propias emociones y comportándote de una manera exagerada y casi sin querer reaccionar así a las otras personas, les pasa exactamente lo mismo. No son libres 100% de actuar o reaccionar como quisieran en un momento de templanza y como lo harían en una situación tranquila y fuera de ese contexto, sino que reaccionan equivocadamente e inconscientemente, esta es la clave, presa de sus emociones. Hablando coloquialmente, podríamos decir que no está actuando la persona, está atacando su enfado. No está actuando él, es su ira, su rabia o lo que sea. Es su miedo, son sus celos los que están hablando, o su envidia o su rencor que no ha podido o no ha sabido sanar o superar. Y ya termino. No está hablando él, es su ira quien ha cogido el mando, quien ha cogido el micrófono y está actuando y teniendo sus minutos de gloria. Por lo tanto, si en realidad esa reacción no se debe a él, a esa persona, no está, digamos, en su sano juicio al 100% o en su total libertad de alma al 100%, sino abducido por su propio ego y su rabia, ¿cómo juzgarle a él o cómo perdonarle a él cuando sabemos positivamente que era su ira la que hablaba, gritaba o reaccionaba? Y quiero terminar con una frase que define muy bien lo que estamos diciendo, y es que invitamos a perdonar a los demás y decimos, perdona a los demás, no quizá porque merezcan ese perdón, sino porque tú mereces la paz interior. Oh, qué grandísima sección nos has traído hoy. No he querido interrumpirte ni un segundo porque nos habías comentado que tenías un guión amplio y extenso y no quería que se te quedara a medias, pero ahora que veo que has terminado más rápido de lo que tú misma pensabas, me alegra para que podamos hacer algunas preguntas. Y fíjate, Iván, que os confieso de estas cosas que esa vocecilla interior, ese cacareo interior, a veces la sección anterior me gustó tanto, esas palabras de Alex Rovira, que yo me decía a mí misma, jolín, esto es que ya no se va a poder superar jamás, ¿no? Ese crítico interno tan cruel que tenemos y el, ¿cómo se llama? El falso, bueno, ahora no saldrá. El impostor. Exacto, el impostor me dijo, pues fíjate, después de esta sección, pero cuando he estado trabajando he dicho, ole, ole y ole. Así que me alegro que os haya gustado porque creo que es muy importante y que ayuda a entender, a sanar muchísimas cosas y a movernos por este mundo de una manera más comprensiva hacia nosotros mismos y hacia los demás, que pueden solucionar muchas veces
muchos conflictos, ¿sabes? Conflictos que para que no llegue la sangre al río, entender todo esto corta, como un cortafuegos, ¿sabes? Y estas palabras pueden ayudarnos muchísimo a una vida más tranquila. Pues es que, mira, te iba a decir, porque mientras que lo estabas hablando decía, qué bien traída está esta sección de estas cosas que me pasa mucho contigo. Además, digo, justo esta semana he tenido tal y hoy has venido a hablar de esto y es como, me has venido a dar las respuestas sin que te haya hecho yo la pregunta. Pero justo este fin de semana, el viernes, había estado con un queridísimo amigo, he estado con un queridísimo amigo por la noche tomando algo y tuvo un desencuentro con unos desconocidos que le soltaron una... Bueno, tuvo ahí o sea, sin venir a cuento de nada, pues el tío como que recibió ahí una provocación y él intentó como mediar educadamente, agradablemente, y los otros insistieron en comportarse con él de forma maleducada, tal. Total, que volvió, dice, tío, mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha pasado. Bueno, pues pasamos el resto de la noche, pero cada rato decía, tío, ¿tú te crees lo que me han dicho estos? Y estas cosas que es mucho más fácil ver la solución cuando no te ha pasado a ti que cuando tú lo estás viviendo, ¿no? Y al día siguiente me escribe por WhatsApp, ¿te puedes creer que no se me ha pasado la rabia que tengo? Y es un tío, vamos, sereno, filósofo, Sí. de hecho, de formación y tal. Y no se me ha pasado, tío, la rabia interior. Y claro, yo le decía, mira, tú piensas que estos ahora mismo están, ¿qué? Sábado a las 12 de la mañana, se están tomando un vermú con los amigos y se han olvidado de ti. Y tú te estás castigando a ti mismo con ese recuerdo. O sea, no les des el lujo porque ellos o sea, para ellos tú no eres importante, te han dejado ahí esa nube tóxica y ahora tú te la has llevado y te estás castigando a ti mismo con el recuerdo de esa gente, pues que no merece la pena, no está en ese estado de conciencia como el que estás tú, en el que entienden que no hay que ser maleducado con un desconocido. Bueno, pues, pero claro, yo le daba ese consejo de amigo, que es el típico que se puede dar, pero luego decía yo, joder, ¿cuántas veces yo me intoxico a mí mismo con el recuerdo de un desaire que alguien me ha hecho o de un no sé qué y no soy capaz de quitármelo de la cabeza? Y es más, ¿cuántas veces no habré sido yo el que ha ofendido a alguien? Entonces, bueno, como decía Confucio, cuando veas a alguien actuar mal, examínate a ti mismo, ¿no? Primero y sobre todo intenta que no te pese eso. Totalmente. Yo aquí te diría, Iván, y volvería a la última frase. O sea, a ver, el ego está haciendo su trabajo, que es distraerte. Distraerte y al miedo le encanta asustarnos y al ego le encanta asustarnos y está cumpliendo su función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decíamos, no dejar que sea él el que coja el micro. Le cortamos el micro. ¿Cómo? Volviendo al presente. Y otra vez, sé que, por supuestísimo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Desde luego que sí. Pero aquí la última frase que decíamos, esas personas que ofendieron a tu amigo, que le soltaron todos aquellos improperios y tal, seguramente que no merecen el perdón, como decimos en la última frase, pero perdona a los demás, no porque lo merezcan, sino porque tú sí que mereces tu propia paz interior. Entonces, vuelve a ti. La salida siempre es hacia adentro, que es otra de estas grandes frases en el mundo espiritual, pero que es la gran verdad. Fuera, en el exterior, en nuestra vida, suceden cosas, familiares, amigos, vecinos, fuera suceden cosas, pero la salida, la huida, el escape, la solución, la sanación, no es hacia afuera, es hacia adentro. Entonces, vuelve a tu paz interior. Trata de recuperar tu presente y cuando vengan esos pensamientos que van a venir, tampoco te enfades, no te molestes con ellos. El ego está haciendo su función. Simplemente esos pensamientos que vienen, imagínate como si fuera un taxi. No cojas ese taxi, no lo cojas, porque ese taxi, si lo coges, te va a llevar a donde no te gusta, que es más enfado, más rumiar esa información, etcétera, etcétera. El taxi va a venir constantemente en nuestro día a día, 365. Nos vienen millones de taxis cada día, pero tenemos la decisión de no cogerlo. Es decir, mira, ya está viniendo el taxi que me va a llevar a un descampado que no me gusta, porque voy a sufrir. Entonces, ¿quiero coger ese taxi? No. ¿Quiero meterme? Fíjate lo que me dijo, yo le tenía que haber dicho, no. ¿Quiero coger ese taxi que solo me lleva a un sitio donde voy a sufrir? No. Entonces,
no, como dice mi maestra, que adoro, bueno, mi gran amiga, ahí tenemos otra vez a Creía la que ibas a madre. decir. No, bueno, pues una persona que tiene tanta sabiduría como él, se llama Cristina Palenzuela, no compremos ese dolor, no compremos la culpa, entonces no cojamos ese taxi, simplemente. Sabemos que viene, no nos enfademos, porque el taxi, el ego está haciendo su función, que es intentar distraernos. Pero, insisto, la decisión final siempre está en nosotros. El ejemplo que pone muchas veces en estos ejercicios de meditación que estoy accediendo por YouTube de este budista es más o menos eso, es decir, o sea, es inevitable que te venga el pensamiento, o sea, pero no te culpes, no te juzgues, primero Ni no te te culpes por enfades. decir, ni te enfades. Déjalo ahí un rato y que se vaya. Déjalo que se Exacto. vaya como vino y lo que tú ponías ejemplo, con un ejemplo de nube negra así, como un humo que se Eso es, va y que vuelva a entrar eso luz es. y Y, sanadora. y Veo Dani, que está... Perdona, sí, perdona, termina, Amy. sí, te imaginas, mira, una metáfora que es muy simple, muy sencilla, pero a mí también muchas veces me ayuda a entender. Imaginaos que de repente alguien está dentro de vuestra casa. De repente, un gato que se ha colado, un gatito o un ladrón. Bueno, pues muchas veces el mero hecho de abrir la llave y observar simplemente ya eso, o el ladrón, ya hace que se vaya. Te he visto, ya hace que se vaya. Quizá no es el mejor ejemplo del planeta, pero a mí en su momento me dio paz y me dio alivio. Es decir, muchas veces simplemente el observar esos pensamientos, pero sin enfadarse, sin tal, ya ayuda y hace que se vayan. Es como decir, ya te he visto, ya sé que estás aquí, te he pillado. Bueno, pues muchas veces el mero hecho de te he pillado hace que el pensamiento se vaya. Veo que Álvaro lleva un rato sonriendo, queriendo decir algo. No, es que me parece, me parece todo que está hilado, porque luego cuando hablemos de tándem perfecto también vamos a hablar un poquito del ego, ¿no? Y el ego, además de la función de distraernos, nos distrae porque es como un gran defensor de pleitos pobres. Es el gran defensor de pleitos pobres que cuando nos sentimos amenazados, que cuando nos sentimos menos que nadie, cuando nos sentimos más que nadie, pues, no, Gracias, mami. pues, pues nos protegen demasiado, nos aupan demasiado. Es decir, es el nerviosismo interno más perjudicial que puede tener el ser humano. Es una agitación innecesaria. Y además, Álvaro, si me permites, y perdona que hoy estoy interrumpiendo demasiado, al ego le encanta cuando nos sentimos víctimas, fíjate, y me ha ofendido, y me ha hecho Claro, esto, claro, 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 pues que con lo buena que yo soy, con lo maravillosa, le encanta que no sé. Y entonces nos ha ganado. Es decir, cuando caemos por eso digo, cuando hemos cogido el taxi y nos hemos enganchado a ese taxi inconscientemente, por eso repetimos lo que decíamos en la sección. La clave está en ser consciente el máximo tiempo posible para decir, que me estoy dejando llevar por mis pensamientos, que ya ha venido el taxi malo, el que me lleva al descampado donde no quiero ir porque me hace sufrir, este taxi no lo cojo, no compro esto. Además, mira, hay un estudio que leí hace poco, un artículo, que mencionaba un estudio que decía que los pensamientos, incluso la manifestación de exteriorizar el victimismo, por decirlo así, o la queja, libera una pequeña dosis de dopamina. Y entonces, igual que cuando
hacemos slide en las redes sociales que te va dando un chute de placer, un like, un no sé qué, y es como una droga. Entonces, al final, ese se convierte como un libro del que me habló un profesor mío de filosofía que se titula El bucle melancólico, ¿no? Entonces, es como una espiral sin fin en la que caes en la melancolía, porque la melancolía te libera dosis de dopamina como el que se enciende un cigarro o como el que tiene las redes como droga y entonces si no eres consciente de que eso se produce así, que realmente cuando estás cayendo en la queja y en el victimismo ya patológico, es porque realmente te produce placer el quejarte constantemente tal cual. Entonces a lo mejor en ese momento decir, oye, que es una droga como otra cualquiera, me voy a quitar de fumar, Por eso, me voy a quitar de beber y me voy a quitar del victimismo. Es una inercia y es una trampa. Y la clave es no dejarnos llevar, porque al ego le encanta el vernos ahí en una esquina, tal, sintiéndonos víctimas, qué pequeño soy, pobrecito y tal, y eso al ego le encanta. Pero, insisto, la decisión está en nosotros, siempre. Y Álvaro, ¿qué vas a decir antes de pasar al perfecto? Luego también hay que entender la mente humana. La mente humana a veces es como la parte rugosa de un velcro. Es decir, si no la trabajamos, si no entrenamos, en la parte rugosa, no suavecita, sino la que tiene pequeños pinchitos, sí, la mente humana es como esa parte del velcro. Entonces, cualquier cosita se va a quedar pegada. Perfecto, Álvaro. Pues con esta reflexión final le damos las gracias a Emily. No sé si quieres hacer un último apunte para cerrar la sección. Gracias a todos. Muchas gracias a ti y nos vemos la semana que viene, que también tendremos programa.